Hola Miri Learners, bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miriam y hoy vamos a ver las respuestas al vídeo pretérito pluscuamperfecto. ¡Empecemos! En este ejercicio teníais que poner los siguientes verbos en pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Recordemos cómo lo formábamos. Poníamos el pretérito imperfecto del verbo haber más el participio pasado del verbo principal. Veamos las respuestas. Yo, comprar. Por lo tanto, diremos yo había comprado. En este ejercicio tenéis que recordar los participios pasados de los verbos. Él había seguido. Tú habías comido. Nosotros habíamos caminado. Ellos habían elegido. Vosotros habíais suspendido. Nosotros habíamos cocinado. Ella había cogido. Paula había trabajado. Y por último, Raquel y María habían estudiado. Veamos este segundo ejercicio, donde nos pide que completemos el texto con el pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Vamos a verlo. Estuve hablando con Marina el otro día y me contó que se había comprado un coche. ¿Quién se había comprado un coche? Marina. Por lo tanto, ella se había comprado un coche. Y su marido estaba muy contento. Su hija había aprobado el examen. ¿De quién hablamos? De ella, su hija. Ella había aprobado el examen de inglés y la habían regalado sus padres. ¿Quién la había regalado un perrito? Sus padres. Por lo tanto, ellos habían regalado ¿a quién? A ella, a su hija. Ellos habían regalado a su hija un perrito por sus notas tan buenas. En cambio, me contó que su hijo pegó a un compañero de clase y había sido expulsado del colegio. ¿Quién había sido expulsado? Su hijo. Él había sido expulsado. ¡Qué horror! Por ello, le habían castigado con no salir con sus amigos durante un año entero. Espero que le sirva como lección. ¿Quién le había castigado? Sus padres. Sus padres ellos habían castigado ¿a quién? A su hijo. Sigamos con el ejercicio 3. Aquí tenéis que elegir el tiempo verbal. Veámoslo. Primera, lloré ayer porque mis padres, y aquí podemos decir las dos formas, se habían enfadado conmigo o se enfadaban conmigo. ¿Cuál es la diferencia? Si yo digo se enfadaban conmigo, significa que normalmente en el pasado ellos se enfadaban. Estoy diciendo que la acción es continua, es repetitiva. Pero si yo digo se habían enfadado, solamente digo que ayer solo, se enfadaron. Por lo tanto, esta acción fue en un momento específico del pasado, no pasaba todos los días, solo fue ayer. Por lo tanto, suena mejor decir
se habían enfadado, a no ser que queramos decir que la acción era repetitiva. Entonces diremos se enfadaban. Segunda, habían venido o venían a entregarme el correo cuando mi abuelo llamó por teléfono. Aquí podemos decir las dos. ¿Qué ocurre? Si yo digo habían venido, quiero decir que ya se fueron. La gente que me entregó el correo se fue. Pero si yo digo que venían, es que en ese momento esta gente estaba viniendo. Por lo tanto, aquí ya se fueron y aquí estaban viniendo. Puedo decir cualquiera de las dos, dependiendo del significado que le quiera dar a la frase. Tercera, se había ido o se fue a echar una siesta cuando él llamó por teléfono. Igual, si yo digo se había ido, es que ya se fue. Pero si yo digo que se fue a echar una siesta, es que en ese momento se iba a echar una siesta. 4. Colgué el teléfono y los ladrones salían o habían salido por la ventana. Si yo digo que salían, es que en ese momento se estaban yendo, se iban en ese momento. Pero si yo digo habían salido, es que ya se fueron los ladrones. 5. Salí por las escaleras y me caí. ¿Qué ocurre aquí? Primero yo salí por las escaleras y después me caí. Es decir, no me caigo primero y luego salgo. No, obviamente primero sales por las escaleras y después te caes. Por lo tanto, me caí. 6. Ella se cortó la mano cuando rompió el jarrón. Primero, ¿qué ocurre? Que se rompió el jarrón y después te cortaste la mano, no al revés. No te cortas y luego rompes el jarrón. Por lo tanto, se cortó la mano. 7. Yo empecé a toser cuando el gato entró en casa. Es decir, que al mismo tiempo que el gato entró en casa, yo empecé a toser. 8. Me caí de la moto y me torcí el tobillo. Es decir, primero me caigo y después me tuerzo el tobillo. Por lo tanto, me torcí. 9. La profesora nos ha mandado o nos había mandado muchos ejercicios para casa. Si yo digo nos ha mandado, significa que los ha mandado hoy. Pero si yo digo que nos había mandado, significa que fue en el pasado. Es decir, esta situación ocurrió en el pasado. Lo que cuentas fue una acción en el pasado. Esto ocurrió hoy y esta otra ocurrió en el pasado. 10. Miré por la ventana y vi que la jefa salía o había salido corriendo de su despacho. Si yo digo salía, es que yo la vi saliendo. Pero si yo digo había salido, es que ya salió. 11. ¿Habías entrado o has entrado a comprar lechuga sin dinero a la tienda? Si yo digo habías entrado, estoy preguntando por el pasado. Pero si yo digo has entrado, es que la acción ha pasado hoy. Por lo tanto, te estoy preguntando por una acción que has hecho hoy. 12. Llovió o había llovido
cuando salimos a cenar. Si yo digo llovió, es que llovía al mismo tiempo que estábamos saliendo. Pero si yo digo que había llovido, es que llovió antes de salir. Please click on the like, por favor dale a me gusta, suscríbete, subscribe, para saber cuándo subo mis próximos vídeos, for you to know when I upload my next videos, and see you in the next video. Nos vemos en el próximo video. Thank you, bye bye.